Ya que hemos establecido las leyes de Newton, será bueno observar algunas fuerzas que son típicamente vistas en los ejercicios de leyes de Newton. Para eso nos vamos a ayudar de una tabla. Vamos a ir escribiendo cada una de esas fuerzas, la vamos a ir describiendo cuando está presente esa fuerza en los ejercicios, cuál es su dirección, si hay alguna ecuación que describa este tipo de fuerzas y si hay alguna observación, pues la vamos a escribir. Entonces vamos a comenzar a describir la primera fuerza. La primera fuerza es el peso. El peso está presente siempre que nosotros tenemos un objeto con masa. ¿Cuál es la dirección? Siempre en dirección al centro de la Tierra. Normalmente, como nosotros vemos todo plano, la dirección de esta fuerza siempre va a ser hacia abajo. Hay una ecuación que describe el peso de un objeto. Esta ecuación la vamos a escribir como fuerza gravitacional o Fg. Esto es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración gravitacional. También es común ver que en vez de Fg, en vez de fuerza gravitacional, se escribe una W pequeña, que viene de weight en inglés, que significa peso. Fuerza gravitacional, peso son la misma cosa. Esto es igual a masa por gravedad. Aquí cabe resaltar que la fuerza gravitacional o el peso no es lo mismo que la masa. El peso depende de la masa. Algunas observaciones. G es una constante. Esta variable G es una constante, tiene un valor ya específico. Esta es la aceleración gravitacional. Tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado o metros sobre segundos al cuadrado. La siguiente fuerza que nosotros vamos a analizar va a ser la tensión. La tensión está presente cuando nosotros tenemos cuerdas. Si nosotros tenemos cuerdas, va a haber tensión. En caso de que no las haya, pues no va a haber tensión. La dirección de esta fuerza es en dirección de la cuerda y hacia afuera del objeto. Digamos que nosotros tenemos un objeto que está siendo colgado por una cuerda. La tensión va a ir en la dirección de la cuerda, o sea, en esta dirección, pero va a ir hacia afuera del objeto. Una forma equivocada de hacerlo sería, por ejemplo, dibujarlo hacia aquí, hacia abajo. O sea, va a ir en dirección de la cuerda, pero no hacia afuera del objeto, hacia adentro del objeto. Tiene que ir hacia afuera del objeto, siempre lo vamos a dibujar así. En esta dirección iría la tensión, en la dirección de la cuerda, hacia afuera del objeto. Para la tensión nosotros no tenemos una ecuación ya dada. De las leyes de Newton nosotros vamos a encontrar que la tensión tiene diferentes formas en diferentes situaciones. La siguiente fuerza que nosotros vamos a analizar va a ser la fuerza normal. La fuerza normal está presente solo cuando nosotros tenemos contacto de superficies. La fuerza normal va a tener una dirección perpendicular a la superficie de contacto. Para que entendamos bien esto, supongamos que nosotros tenemos una mesa, tenemos un objeto sobre él. La fuerza normal tendría que formar 90 grados con esa superficie de contacto, entonces iría en esta dirección. Tiene que formar 90 grados con la superficie. Como podemos ver aquí, la fuerza normal está representada por una n minúscula. Cabe resaltar que no habíamos escrito la forma como representamos regularmente la tensión, lo vamos a escribir. La siguiente fuerza, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está presente, al igual que la normal, cuando hay superficies en contacto. Pero aquí habrá que tomar la consideración de que no siempre que hay superficies en contacto hay fricción. Nuestro problema debe decir explícitamente que hay fricción o que las superficies son rugosas. Si el ejercicio dice que las superficies son lisas, nosotros no vamos a considerar este tipo de fuerza. Solo cuando las superficies son rugosas o el ejercicio nos dice explícitamente que hay fricción, nosotros vamos a utilizar la fricción. ¿En qué dirección va la fuerza de fricción? Es paralela a la superficie y va en contra del movimiento. Nosotros la dibujamos paralela a la superficie, paralela sería de esta forma, horizontal porque la superficie está horizontal, pero como va en contra del movimiento, pues habrá que ver en qué dirección va moviéndose este bloque
de masa m, digamos que se mueve hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. O en caso de que el bloque se esté moviendo hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción iría hacia la derecha. Para la fuerza de fricción sí vamos a tener una ecuación ya establecida y habrán dos fuerzas de fricción. La fuerza de fricción cinética, que la vamos a denotar con una letra F sub K. Esta K viene de la palabra cinética en inglés y se va a escribir como el coeficiente de fricción cinético, que está representado por esta letra griega mu, que parece una M, solo que con un palito más pequeño, mu sub K multiplicado por la fuerza normal. Y como habíamos dicho, hay dos tipos de fuerza de fricción. La primera es la cinética y la segunda es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, que va a ser igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. ¿En qué situaciones utilizamos uno o el otro? La fuerza de fricción cinética nosotros la vamos a utilizar cuando el objeto está en movimiento, y la fuerza de fricción estática la vamos a utilizar cuando el objeto está a punto de moverse pero está detenido aún. El coeficiente de fricción cinético o el estático es un número que se encuentra entre 0 y 1 y no tiene dimensiones. O lo que es lo mismo decir que es adimensional, no es una distancia, no es una velocidad, no es metros por segundo, no es una aceleración ni ninguna otra cantidad física con unidades, es una cantidad adimensional, es un número entre 0 y 1, por eso se llama coeficiente. En el caso de que se trate de fuerza de fricción cinética, sería coeficiente de fricción cinético. En caso de que sea fuerza, de que estemos tratando con la fuerza de fricción estática, sería coeficiente de fricción estático. Finalmente vamos a hablar sobre la fuerza elástica. La fuerza elástica va a estar presente cuando nosotros tengamos resortes o en algunos casos bastante particulares, cuando haya cuerdas que se puedan estirar, nosotros vamos a tener fuerza elástica. Esta fuerza siempre va en la dirección contraria a la compresión o elongación de un resorte. Eso nosotros lo podemos percibir en la vida cotidiana. Si nosotros comprimimos un resorte, el resorte va a ejercer una fuerza en la dirección contraria de la compresión, va a querer llegar a un estado de equilibrio en el que no esté comprimido ni alargado. En caso contrario, que nosotros estiremos el resorte va a ejercer una fuerza que va en contra del estiramiento del mismo. Hay una ecuación ya bastante conocida para la fuerza elástica, se define como F S, fuerza elástica, esta S viene de elástica en inglés también, y se escribe como el negativo de la constante elástica multiplicado por X, y la constante K, esta se llama constante elástica, es una constante que depende de cada resorte tiene una constante diferente. X entonces sería la distancia que se comprimió o se estiró el resorte. Estas fuerzas que acabamos de ver son las fuerzas que más regularmente vamos a ver en la dinámica cuando resolvamos problemas sobre leyes de Newton. Normalmente estas son las fuerzas que están involucradas. No quiere decir que no hayan más, pero estas son las más comunes. Con esta información ya podemos plantear el modelo de equilibrio y comenzar a resolver problemas sobre leyes de Newton.